Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy hablaremos de un momento que conmovió profundamente a los fans y a todo un país. El homenaje que dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Atay Ulusoy, realizaron en el aniversario de la muerte del gran líder Mustafa Kemal Atatürk. Sí, ese 10 de noviembre, cuando a las 9:05 todo se detiene en Turquía para recordar al fundador de la República, ellos también se unieron al silencio, pero lo hicieron de una manera tan emotiva que sus publicaciones se volvieron virales en cuestión de minutos. Todo comenzó con Demet Özdemir. En su cuenta de Instagram, compartió un breve vídeo con imágenes en blanco y negro de Atatürk, acompañado por una de las canciones más nostálgicas de la música turca, Bu Kalp Seni Unutur Mu, de Fikret Kızılok. Una melodía que, traducida al español, significa, ¿podrá este corazón olvidarte? Y claro, todos entendieron el mensaje. No se trataba solo de una publicación, sino de una declaración de amor y respeto eterno hacia Atatürk. La forma en que el vídeo estaba editado, transiciones suaves, una atmósfera melancólica y la mirada seria de Demet en la primera imagen, generó una ola de comentarios. Muchos seguidores escribieron frases como «se me puso la piel de gallina» o «así se honra a un líder con el corazón». Mientras tanto, casi al mismo tiempo, Atay Ulusoy también se sumaba al homenaje. Él optó por la sobriedad y la fuerza visual, una imagen de Atatürk con la frase «Seik be özlemle atamzan yoruz». Recordamos a nuestro líder con respeto y añoranza. Sin vídeo, sin música, sin filtros. Solo la imagen y el mensaje. Pero precisamente esa sencillez fue lo que lo hizo tan poderoso. Los seguidores de Atay inundaron los comentarios con palabras de respeto y orgullo nacional. Algunos incluso escribieron, «Gracias por mantener viva su memoria». Lo más interesante es cómo ambos artistas, aunque de estilos tan distintos, lograron conectar con millones de personas. Demet, con su toque artístico y sentimental, a Atay, con su sobriedad y serenidad. Dos formas diferentes de rendir tributo, pero con el mismo sentimiento, el amor por Atatürk y lo que representa para la identidad turca. En redes sociales, muchos compararon sus homenajes, no como una competencia, sino como una muestra de cómo la nueva generación de celebridades sigue manteniendo vivas las tradiciones y el respeto por la historia. Y es que, más allá del glamour, de los proyectos internacionales y las alfombras rojas, estos gestos muestran una faceta más humana de los famosos. Demet y Atay, figuras que suelen estar en el foco por sus carreras y su vida privada, se unieron en un mismo sentir colectivo. Y eso no pasó desapercibido. Varias cuentas de fans, incluso algunas dedicadas exclusivamente al recuerdo de Atatürk, compartieron sus publicaciones con mensajes de orgullo nacional. Lo que más llamó la atención fue la interacción entre sus seguidores internacionales, quienes quizá no conocían la magnitud de esta fecha en Turquía. Muchos preguntaron en los comentarios quién era Atatürk, y los fans turcos respondieron con emoción, explicando su importancia. Así, los homenajes no solo sirvieron para recordar al líder, sino también para difundir la historia y la cultura turca al mundo entero. En los días siguientes, las publicaciones siguieron acumulando miles de likes y compartidos. Pero más allá de las cifras, lo que quedó fue el sentimiento. Una vez más, las redes sociales demostraron que pueden ser un espacio de memoria, respeto y unión. Sin duda, este 10 de noviembre quedará en la memoria digital como uno de los momentos más emotivos del año, donde dos de los artistas más admirados de Turquía dejaron de lado la fama para hablarle al corazón de su gente. Porque hay fechas que no se olvidan, y hay líderes que viven eternamente en cada gesto de respeto. Y tal vez por eso, este homenaje trascendió las fronteras de lo digital. En los días posteriores, varios medios internacionales dedicaron artículos a la manera en que los artistas turcos recuerdan cada año a Atatürk. Se mencionó a Demet y a Atay como símbolos de una juventud que, sin importar su fama ni la globalización de sus carreras, no olvida sus raíces.
En programas de televisión y en columnas de opinión, se habló de cómo ambos reflejaron la dualidad moderna de Turquía. Tradición y modernidad caminando de la mano. En una entrevista breve concedida días después, Demet confesó que había preparado el vídeo durante semanas. Quería que fuera sencillo, pero auténtico. No se trata de hacer algo grande, sino de sentirlo profundamente, dijo. Por su parte, Atay publicó en su historia una frase aún más directa: el respeto no necesita adornos. Esa sinceridad conectó con muchos. En un mundo donde las redes a veces se llenan de superficialidad, estos gestos de memoria y humildad resultan refrescantes. Además, varias organizaciones culturales elogiaron la iniciativa. La Fundación Atatürk, por ejemplo, compartió los homenajes en su página oficial, destacando el impacto positivo de las figuras públicas en la preservación de la memoria histórica. También se realizaron pequeños montajes de vídeo con fragmentos de las publicaciones de ambos artistas, acompañados por discursos originales del propio Atatürk, creando un mosaico audiovisual que emocionó incluso a quienes no conocían los detalles del contexto. El eco de todo esto no solo quedó en Turquía. Fans desde Latinoamérica, Europa y Medio Oriente expresaron su admiración por la solemnidad del momento. Algunos incluso escribieron en turco para mostrar su respeto, Atam saygıyla anyoruz, aprendiendo la frase solo para acompañar el sentimiento colectivo. Esa conexión cultural inesperada se convirtió en un puente entre lenguas y corazones. En cierto modo, lo que comenzó como dos simples publicaciones en Instagram se transformó en una celebración universal del legado de un líder que cambió la historia de su país. Y también, en una muestra del poder del arte y la sensibilidad humana. Porque cuando la emoción es auténtica, traspasa pantallas, idiomas y fronteras. Quizá por eso, cada 10 de noviembre, mientras suena la sirena que marca las 9:05 y todo se detiene, no solo los turcos recuerdan a Atatürk. También lo hacen, simbólicamente, miles de personas en todo el mundo que, gracias a figuras como Demet Özdemir y Atay Ulusoy, entendieron que hay memorias que se honran no con palabras, sino con respeto y silencio. Ese silencio, lleno de historia y gratitud, es el que une generaciones, recordando que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en la capacidad de inspirar a otros a nunca olvidar de dónde vienen. Y mientras haya artistas que sigan ese camino, el espíritu de Atatürk seguirá vivo, no solo en Turquía, sino en cada rincón donde alguien, por un instante, guarde silencio con el corazón lleno de respeto. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.